El aire en el salón de recepción estaba impregnado del aroma a lirios y el tintineo de las copas de champán, una sinfonía perfecta para una boda perfecta. De repente, un silencio se apoderó de la mesa principal. El padre del novio, un general condecorado de 4 estrellas, se puso de pie. Se movía con una determinación silenciosa que atraía la atención de toda la sala, con la mirada fija en mí, sentada al fondo. Pasó junto a los novios y se detuvo justo delante de mi mesa. El sonido de sus tacones resonó en el aire estancado. Hizo un saludo tan brusco y preciso que era una obra de arte. Su voz, adiestrada para mandar, resonó con absoluta claridad. Señora, es un honor estar en su presencia. Solo pude responder con un breve y profesional asentimiento, el único protocolo de reconocimiento permitido. Mientras el general hacía el saludo, una estatua silenciosa e inquebrantable de respeto, vi cómo el mundo de mi hermana se hacía añicos. Su impecable sonrisa de práctica se disolvió en una máscara de incredulidad y mandíbula abierta. Su nuevo esposo, Kevin, palideció. Una capa de sudor se hizo visible de repente en su frente, y mis padres, sus rostros eran una lenta y agonizante obra maestra de confusión que se transformaba en un horror incipiente. Estaban presenciando una realidad que se habían negado a creer posible. Todo había comenzado apenas 24 horas antes, en la cena de ensayo. El ambiente era una frágil burbuja de alegría artificial, y yo hacía todo lo posible por pasar desapercibido. Mi hermana Jessica, la radiante niña dorada de la familia, absorbía la adoración. Se casaba con un capitán de una prestigiosa familia militar, la cumbre de las ambiciones de nuestros padres. Me encontré enfrascada en una conversación tranquila con el novio, Kevin, un hombre que parecía genuinamente curioso por mi vida. Estaba preguntando por mi trabajo en el gobierno cuando Jessica irrumpió. Su risa, hermosa y quebradiza. «Ay, no dejes que te aburra, cariño», dijo con un gesto de desdén. «Sara hace papeleo, hojas de cálculo muy importantes, ¿seguro?». Entonces me dirigió su sonrisa gélida. Su voz, llena de condescendencia, era lo suficientemente alta como para que todos en la mesa la oyeran. «Sinceramente, Sara, ¿por qué estás aquí? No encajas en nada de esto». Las palabras quedaron flotando en el aire, como una marca pública. No fue un simple golpe casual, era el eco de cada cumpleaños olvidado, cada logro desestimado, todo presentado frente a la única familia que no podía permitirme tener, creyéndome una don nadie. Vi la incomodidad en el rostro de Kevin antes de que apartara la mirada. Pensó que era solo otra indirecta, otro recordatorio de mi lugar en la jerarquía familiar. No tenía ni idea de que me acababa de despedir delante de la única persona que sabía exactamente lo peligroso que era mi papeleo. Para entender el ajuste de cuentas que siguió a su boda, hay que entender las 2 vidas que me obligaron a vivir. Para mi familia, mi vida era un libro cerrado, escrito en un idioma que no les interesaba aprender. Su mundo giraba en torno a mi hermana Jessica y su creciente lista de logros. El día en que se comprometió con el capitán Kevin Thompson, se consideraba una fiesta nacional. Mi padre, Robert, un hombre que vendió seguros durante 40 años, pero que fetichizaba el honor militar que nunca experimentó, estaba eufórico. Finalmente había comprado su lugar en el mundo que tanto admiraba, y Jessica era la moneda que usaba. Consideraba su compromiso como la fundación de una dinastía, un legado para el apellido familiar. Recuerdo una cena dominical, no mucho después, en la que intenté hacerme un pequeño hueco en esa narrativa. Acababa de recibir una mención en el trabajo, una muy significativa, mientras sostenía la pequeña y pesada caja en mis manos. Sentí una punzada de orgullo. Pensé, quizás esta vez sí lo vean. Esperé a que la conversación sobre lugares para bodas y arreglos florales se calmara y dije, recibí una mención por un proyecto que dirigí. Mi padre me miró con una sonrisa educada pero distante. Extendió la mano por encima de la mesa y me dio una palmadita. «Qué bien, cariño», dijo mientras sus ojos volvían a Jessica. «Pero Jessica está construyendo un legado para esta familia». Y así sin más, mi logro se esfumó. Se disolvió en el ruido de fondo, otra víctima de su audición selectiva. Lo vi entonces, no como un momento único, sino como la culminación de 1000 otros. El trofeo de la Feria de Ciencias que nunca se exhibió, las becas académicas que fueron agradables, pero no tan emocionantes como la victoria de Jessica como reina del baile. Era el peso silencioso y aplastante de ser siempre secundaria. Más tarde esa noche, mi madre, Linda,
Una mujer que consideraba la paz familiar una religión me encontró en la cocina. «Sabes, tu hermana está bajo mucha presión», susurró como si compartiera un secreto. «Su nueva vida va a ser muy exigente. Tu trabajo es tan estable y tranquilo. Simplemente es diferente. Alégrate por ella. Diferente». Esa era la palabra que usaba para construir un muro alrededor de mi vida. Estable, tranquila, pequeña. Me llamaban ratón porque siempre estaba callado. Siempre me escondía detrás de una pantalla de ordenador en mi habitación cerrada cuando era adolescente. Pensaban que era por mi timidez, por mi introversión, perdido en mi propio mundo. La verdad es que les ocultaba un universo que no podían comprender, y la cerradura de mi puerta fue el primer protocolo de seguridad que establecí. Mientras Jessica estaba en su despedida de soltera, riendo mientras desenvolvía jarrones de cristal y cubiertos, yo estaba a 1000 millas de distancia, en una habitación diferente. Era una bóveda insonorizada y sin ventanas, conocida como esquife, una instalación de información confidencial compartimentada. Es un lugar donde se procesan secretos, un entorno estéril sin conexión con el mundo exterior, donde el aire vibra con el poder silencioso de servidores y flujos de datos cifrados. En ese mundo yo no era la hija silenciosa e ignorada, no era un ratón. En ese mundo solo me conocían por un nombre, Atenea. Como analista estratégico de la Agencia de Inteligencia de Defensa, mi trabajo consistía en predecir el futuro. Vivía en un mundo de imágenes satelitales, informes de inteligencia humana e intercepciones de señales. Conectaba puntos que nadie más podía ver, prediciendo amenazas geopolíticas y describiendo sus consecuencias. Mis informes no iban a un gerente regional, iban directamente al Estado Mayor Conjunto en el Pentágono. Yo era el fantasma de la máquina, la voz silenciosa que moldeaba los acontecimientos mundiales desde una habitación oscura y silenciosa. El peso era inmenso, una presión constante que había aprendido a soportar en silencio. Recuerdo una sesión informativa en particular. Estaba de pie a la cabecera de una larga mesa pulida en una sala de conferencias segura. El aire era frío, el silencio denso. A mi alrededor estaban sentados una docena de coroneles de rostro severo y un general de 2 estrellas, hombres que comandaban ejércitos y flotas. No me miraban con desdén ni compasión, me observaban con absoluta atención. «Mi valoración es que el activo está comprometido», declaré. Mi voz serena y tranquila. «Recomendamos iniciar la operación Ocaso en las próximas 20 a 4 horas. El impacto político es manejable. No actuar sería catastrófico. Nadie me cuestionó, nadie me dio una palmadita en la mano, solo asintieron. La gravedad de mis palabras se apoderó de la sala. Después de la sesión informativa, mi oficial al mando, el director Evans, un civil perspicaz que priorizaba la inteligencia sobre la nobleza, me encontró en el pasillo. Era un hombre de pocas palabras, pero su respeto era un escudo contra la indiferencia que me aquejaba en casa. «Tu análisis evitó una crisis diplomática el mes pasado, Atena», dijo en voz baja. «La gente que importa sabe lo que vales. La gente que importa. Durante una década construí un muro entre mis dos mundos. Dejé que me llamaran ratón para poder ser Atena en paz. Pero cuando Jessica usó su boda para tacharme públicamente de inútil, rompió el protocolo que mantenía mi mundo separado. Era hora de una corrección formal. Tras el insulto de Jessica, no salí hecha una furia, no armé un escándalo. Simplemente me disculpé y regresé a la tranquila soledad de mi habitación de hotel. La puerta se cerró con un clic tras mí. En silencio esperé el familiar escozor de las lágrimas, el arrebato de ira, pero nunca llegó. En cambio, una profunda y fría claridad me invadió. Llorar era una respuesta emocional y mi mente ya había entrado en un estado que mi familia jamás podría comprender. Análisis. El problema no era el insulto en sí, había soportado toda una vida de ellos. El problema era el público. Kevin, capitán del ejército, había recibido instrucciones públicas para que me viera como un oficinista inofensivo e irrelevante. En mi mundo, la percepción es una capa crítica de seguridad, una variable desconocida es peligrosa, y mi hermana acababa de etiquetarme como insignificante, un error que podría causar complicaciones que no podía permitirme. Ella, a su mezquina manera, había abierto una brecha en mi seguridad operativa. En esa estéril habitación de hotel, tomé una decisión. Durante años había compartimentado mi vida como táctica de supervivencia, permitiéndoles ver solo al ratón porque mostrarles a Atenea era demasiado complicado, demasiado peligroso. Pero ellos habían tomado ese regalo de privacidad y lo habían convertido en un arma de humillación.
La estrategia pasiva ya no era viable. Esto nunca iba a ser una venganza. Era demasiado emocional, demasiado caótico. Se trataba de una corrección formal. Se trataba de imponer un límite usando el único lenguaje que mi padre y ahora sus nuevos suegros militares realmente entendían: protocolo, rango y autoridad innegable. Mi plan original era un sencillo vestido azul marino, algo diseñado para mimetizarse con el papel pintado. Ese plan ya no era válido. Tomé el teléfono y llamé a mi comandante. El director Evans contestó al segundo timbre. No perdí el tiempo en emociones ni dramas familiares. Señor director, dije con voz entrecortada y profesional, voy a un evento personal donde estará presente un general de 4 estrellas. Dadas las circunstancias, creo que es apropiado asistir formalmente. Hubo una pausa y supe que estaba leyendo entre líneas. Entendió todo lo que no decía. Considéralo aprobado, Atena, dijo con voz firme. Hace mucho que no entienden quién eres. Después de la llamada, abrí mi portatrajes y extendí el uniforme de mi clase sobre la cama. La preparación fue un ritual, una meditación silenciosa. Pasé una hora lustrando mis zapatos hasta que pude verme reflejado en el cuero. Luego, con meticuloso cuidado, comencé a prender mis cintas de servicio en la impecable chaqueta verde. Cada una era un testimonio silencioso de una vida oculta. Esta pequeña y colorida barra representaba una operación encubierta que salvó docenas de vidas. Esta, la medalla al Servicio Superior de Defensa, era por un pronóstico estratégico que había alterado la política exterior. Cada insignia era un fantasma, un secreto, una victoria que jamás habían reconocido. Jessica había elegido su vestido para ser el centro de atención. Yo elegí mi uniforme para que fuera una declaración de hechos. Estaba a punto de descubrir que, en algunos ámbitos, el legado no se trata de con quién te casas, sino de lo que te has ganado. Llegué a la ceremonia nupcial justo cuando la música empezaba a sonar, mis pasos silenciosos sobre el suelo de piedra de la iglesia. Caminar por el pasillo fue como cruzar una frontera hacia un nuevo territorio. A un lado, los invitados del novio, un mar de oficiales condecorados y sus familias, reconocieron mi uniforme al instante. Una sutil onda recorrió sus filas. Las posturas se enderezaron, los susurros cesaron. Vi gestos de respeto y silencio de hombres cuyos historiales de servicio me sabía de memoria. No me conocían, pero sabían lo que significaba mi uniforme. Reconocían el lenguaje del sacrificio y el logro. Al otro lado del pasillo estaba el mundo de mi familia. Solo veían traición. Mi padre apretó la mandíbula con fastidio, su rostro una nube de desaprobación. Mi madre parecía mortificada, su expresión me suplicaba que simplemente desapareciera, y desde el altar, donde se encontraba radiante de blanco, mi hermana Jessica me lanzó una mirada de puro veneno. En su mente, yo había cometido el mayor pecado. Me había atrevido a desviar un poco la atención de ella en su día perfecto. Tomé asiento, como un soldado en terreno hostil, y esperé a que terminara la ceremonia. La recepción fue la cumbre del ascenso social de mi familia. Mis padres estaban radiantes, sentados en la mesa principal junto a un general de 4 estrellas. Jessica presidía la corte, como una reina en su reino meticulosamente construido. Yo estaba sentado en una mesa cerca del fondo, una ocurrencia tardía, un fantasma en su festín de la victoria. Cené en silencio, observando el espectáculo triunfal que habían orquestado. Finalmente, Jessica se puso de pie, golpeando su copa de champán para brindar. Agradeció a su nueva familia con una voz rebosante de sinceridad practicada. Elogió sus valores, su servicio y su legado. Luego volvió la mirada hacia el lado de la sala donde estaban nuestros padres, con una sonrisa empalagosa en los labios. «Es maravilloso», dijo, y su voz resonó por el silencioso pasillo. «Por fin formar parte de una familia que realmente valora la fuerza y el honor». La indirecta fue tan sutil como una cuchilla de afeitar y me dirigió directamente. Era la última entrada en un largo y doloroso libro de cuentas. Pero antes de que el insulto pudiera siquiera llegar a su fin, vi un leve movimiento en la mesa principal. Kevin, el novio, me miraba fijamente, con el tenedor congelado a medio camino de la boca. Sus ojos, abiertos por la sorpresa, escudriñaban las hileras de cintas de colores en mi pecho. Vi su rostro pálido mientras las piezas encajaban en su mente. Conocía las historias, los rumores en la comunidad de inteligencia sobre una analista legendaria cuyos informes se consideraban la verdad, una analista conocida solo como Atena.
Se inclinó frenéticamente hacia su padre, con un susurro urgente y áspero. No pude oír sus palabras, pero no me hizo falta. Papá, mira su uniforme, las condecoraciones. Papá, es ella, es Atena. Todo parecía suceder a cámara lenta. Vi cómo la mirada del general Thompson pasaba del rostro de pánico de su hijo al mío. Su expresión jovial de padre de novio se desvaneció, reemplazada por algo que reconocí al instante, la profunda seriedad profesional de un comandante evaluando una situación táctica. Él comprendió, colocó su copa de champán sobre la mesa con un suave y deliberado clic, como un gavilán en la silenciosa habitación. Se puso de pie, una imponente figura de autoridad, interrumpiendo el brindis de su nueva nuera sin pensárselo dos veces. La voz de Jessica se quebró, su sonrisa se desvaneció al darse cuenta de que la atención de la sala ya no estaba puesta en ella. El general ni siquiera la miró. Su camino fue directo y decidido mientras se alejaba de la mesa principal y se dirigía directamente hacia mí. Una ola de silencio lo siguió, una fuerza gravitacional de pura presencia de mando. Toda la recepción contuvo la respiración, se detuvo a 1 metro delante de mí, con una postura impecable. Chocó los talones, luego pronunció el saludo preciso y perfecto. «Señora», resonó su voz, clara y resonante, rompiendo el silencio atónito. «Es un honor estar en su presencia». A Jessica se le apagó el brindis en la garganta. El micrófono que sostenía parecía pesar 400 kilos. Su rostro, momentos antes sonrojado por el triunfo, se había convertido en una máscara de confusión exangüe. Me miró, luego al general de 4 estrellas que me saludaba, y luego volvió a mirarme. Las leyes fundamentales de su universo, aquel donde ella era el sol y yo una luna olvidada, se desmoronaban en tiempo real, justo delante de todos a quienes había querido impresionar. Mi hermana se había pasado la vida entera recibiendo elogios. Yo me había pasado la mía recopilando información, y en ese momento de silenciosa y aturdida humillación, por fin recibió la información que importaba. Había subestimado a la persona equivocada. El general mantuvo el saludo un momento más antes de dejarlo y señalar la silla junto a él. El silencio atónito en la sala dio paso lentamente a un murmullo confuso mientras me sentaba. Se inclinó hacia mí, en voz baja y sin ceremonias, hablándome no como un invitado, sino como un respetado colega. Señora, él comenzó su análisis del proyecto Quimera el año pasado. Salvó a mis hombres en el campo. Recibimos la información apenas horas antes de una emboscada planeada. Nunca supimos a quién agradecer. Miré a este hombre poderoso y por primera vez en mi vida me sentí realmente reconocido por alguien a quien mi familia ansiaba impresionar. Simplemente asentí y dije, me alegré de que la información fuera útil, general. Al otro lado de la sala, la mesa principal se había convertido en un agujero negro de silencio, un vórtice de horror social. Mis padres y mi hermana permanecieron paralizados, aislados en medio de la humillación pública. Otros invitados que minutos antes los habían estado adulando, ahora dedicaban una amplia franja de espacio a la mesa. Miraban de reojo, susurrando, no a la novia, sino a la callada mujer uniformada que mantenía una conversación seria con un general de 4 estrellas. La boda perfecta de Jessica no se arruinó por una escena que yo armé, se arruinó por una verdad que ella intentó ocultar. Su fantasía meticulosamente construida chocó con una realidad innegable, y la fantasía se hizo añicos. El recuerdo de esa boda se desvaneció, no porque intentara olvidarla, sino porque mi vida real avanzaba con un impulso imparable. 6 meses después, ya no informaba desde un esquife estéril y sin ventanas. Estaba de pie al frente de la sala de conferencias más famosa del Pentágono, un santuario seguro con paneles de madera conocido como el tanque. En esa sala, rodeado por los jefes del Estado Mayor Conjunto, esbozaba una evaluación de amenazas globales. Mi voz sonaba tranquila y firme mientras señalaba mapas satelitales. Mi análisis fluía con una confianza nacida de años de trabajo silencioso y meticuloso. Comprendí que esta era mi verdadera familia, una familia construida no sobre la sangre y la obligación, sino sobre la competencia, la confianza y el respeto mutuo. Los almirantes y generales sentados a la mesa no necesitaban amarme, necesitaban confiar en mi inteligencia. No les importaba con quién me casara, les importaba la claridad de mis pensamientos. Al fondo de la sala vi al director Evans observándome con una expresión de inmenso orgullo. En esta sala yo no era una rata, no era una hija inoportuna, era Atenea y estaba donde debía estar,
Después de la sesión informativa, mientras recogía mis papeles, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo abrí, era de mi padre. El mensaje era forzado, incómodo, y cada palabra evidenciaba su incomodidad. Decía: Sara, no lo entendimos. Jessica lo está pasando mal. Quizás podrías explicarnos tu trabajo algún día. Volví a leerlo. No era una disculpa, era una petición. Una petición para que gestionara su confusión, para calmar el ego de Jessica, para que volviera a ser más pequeño y más digerible para su comodidad. Fue una llamada a regresar a un papel que ya no desempeñaba. Un destello de una tristeza familiar me recorrió, el fantasma de una hija que una vez anheló desesperadamente la aprobación de su padre. Fue un dolor leve y cansado, pero luego desapareció, reemplazado por una profunda y inquebrantable sensación de paz. Mi validación ya no residía en su comprensión, vivía en habitaciones como el tanque, vivía con un discreto respeto por gente como el general Thompson, vivía dentro de mí. No respondí al mensaje, no bloqueé el número, simplemente presioné archivar. La conversación había terminado, en todos los sentidos. Mi familia quería una hija que encajara, consiguieron a uno que destacó, por fin vieron mi rango, pero nunca entenderán mi valor.